¿Está corriendo? Amén. Hoy continuaremos en el libro de los Hechos, que como hemos dicho en otras ocasiones, pareciera más la historia del ministerio de Saulo de Tarso que de todo lo que los discípulos del Señor hicieron, ¿verdad? Porque escasamente se nombra a Pedro y a Jacobo en ciertos momentos, pero la mayor parte del libro es narrando toda la obra que el Señor hizo a través de la vida de Saulo de Tarso, llevando su ministerio a las naciones, a los gentiles, amén. No solamente a los gentiles, sino también a los judíos que se hallaban en las diferentes naciones, amén. Y ahora vamos a estar meditando ya en los dos últimos capítulos de este libro, donde veremos el desenlace de lo que sucedió con Saulo, amén, aunque no se nos narra el final de Saulo en este libro, excepto que va a quedar en Roma, amén, y lo demás pues se conoce por otros medios acerca de su muerte y todas estas cosas, amén. Pero una de las cosas que me llamó la atención leyendo estos últimos capítulos es cómo el siervo de Dios debe aprender a caminar en esa voluntad de Dios que Dios le va demarcando, sin cuestionar nada y sin querer cambiar nada, sino dejando que sea Dios el que vaya guiando las cosas, porque en todo lo que Dios hace, en todo lo que Elohim hace, o nuestro Padre hace, en todo ello Él se glorifica, amén. Y si uno mete la mano a hacer las cosas como uno quiere o como uno pensaría que deberían ser, pues lo más seguro es que va a estorbar lo que realmente el Padre está queriendo hacer, amén. Y lo que el Padre quiere hacer en todo tiempo es glorificarse, amén, que Él sea conocido, amén, y que se le dé toda la gloria y toda la honra a aquel que vive y reina, amén, que está sentado en el trono, y al que está a la diestra de Él, amén, a Yeshua el Mesías. Quedamos en el capítulo 26, versículo 24 del libro de los Hechos, amén. Quedamos en que Saulo está dando su testimonio delante del rey Agripa, que fue a saludar a Festo, que había sido nombrado recientemente gobernador de Judea, amén, y estaba en Cesarea, y allí él proclama su defensa delante del rey Agripa y dando su testimonio de cómo él llegó a ser pues quien era en ese momento, amén. Y dando su testimonio dice que mientras él decía estas cosas, versículo 24, en su defensa Festo, o sea el gobernador, dice a gran voz: ¿estás loco, Pablo o Saulo? Las muchas letras te vuelven loco. El 25, Pablo responde: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. Y claramente interpola al rey: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y él mismo responde, ¿verdad? Sé que crees. O sea, Saulo está seguro de que el rey Agripa le cree a los profetas, amén. Agripa dice a Saulo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Saulo: quisiera Elohim, oh Dios, que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Se levantó entonces el rey con el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y al retirarse hablaban unos con otros, diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Amén. Vamos a detenernos allí para meditar un poco en estas palabras que vemos allí. Y claramente para Festo, que es un hombre romano,
con su creencia romana de sus dioses y todas estas cosas, pues todo este testimonio que da Saulo acerca de él y de su conversión y de cómo llegó a cambiar, amén, de ser un perseguidor de aquellos que creían en Jesús el Mesías, para ahora él ser el que da testimonio acerca de él y de cómo eso ocurrió, ¿verdad? Cómo el Señor se le apareció y entonces transformó toda su vida. Y entonces claramente Festo, pues, al no poder entender estas cosas, porque recuerden lo que dice la Escritura, ¿verdad? El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente, amén. Claramente tiene que haber un despertar, tiene que haber un momento donde Dios permita que la luz realmente penetre en el corazón del hombre, para que entonces el hombre pueda llegar a entender y comprender lo que realmente está sucediendo, amén. Claramente Saulo mismo es el testimonio de que si el mismo Padre, el mismo Jesús de Nazaret no se le manifiesta en su camino a Damasco, pues él mismo hasta el día de hoy seguiría siendo un fariseo, perseguidor de la congregación, y hubiera muerto persiguiendo a los santos, a los creyentes en Jesús el Mesías, amén. Y cómo esa sola experiencia transformó toda su vida, amén, de tal manera que dejó todo, abandonó todo lo que él creía, para entonces dedicarse a conocer y a entender lo que realmente se le estaba manifestando y se le estaba ofreciendo, amén, que es lo que realmente viene a cambiar la vida de un hombre. A veces las personas se preguntan ¿por qué un hombre cambia tanto? La gente que no entiende, que no comprende, que no ha tenido la experiencia, ve a alguien que realmente ha llegado a tener ese momento de despertar, y que no es que uno lo haga, sino que es que en la misericordia de Dios se lo concede a la persona, amén. Y entonces realmente viene a entender lo que nadie va a poder entender, a menos que el Padre también le permita a los demás poder llegar a ese momento, amén. Uno puede vivir una vida de religión. Pablo era un hombre religioso. Dice que dentro de los fariseos era irreprensible. Quiere decir que nadie podía decir nada malo de Saulo, viviendo la religión farisea, viviendo como fariseo, que era celoso de la ley, era celoso de los mandamientos de Dios y de la Torá, ¿verdad? Pero ahora entonces tiene esta experiencia y todo cambia de un momento a otro, amén. Entonces realmente uno puede vivir una vida religiosa, vivir una fe en la que uno tal vez nació, en la que uno tal vez fue educado, pero no llegar a tener realmente la experiencia de tener ese momento en que Dios abre el entendimiento, abre el corazón de la persona, abre los ojos de la persona, y puede llegar a ver lo que de otra manera no podemos llegar a ver, amén. Y que para muchos el resultado ¿cuál es? Ese se volvió loco. Por eso es que no puede leer la Biblia, porque todo que lee la Biblia se vuelve loco, que es lo que Festo le está diciendo a Pablo, ¿verdad? Las muchas letras te volvieron loco, amén. Pero en realidad no es la letra, no es la escritura. En realidad lo que trae el cambio es ese despertar que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Y si Dios no lo hace, por más que uno crea servir a Dios y crea estar haciendo la voluntad de Dios, no lo está haciendo. Está siguiendo algo que aprendió, que le enseñaron, en lo que tal vez lo adoctrinaron. Pero si Dios no se manifiesta, porque recuerde que el hombre no puede hallar a Dios, el hombre no puede ver a Dios a menos que Dios mismo se le revele, se le manifieste. Y claramente, ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en que el Padre se revele o revele a su Hijo a unos hombres y a otros no? Hay una teoría y que es bueno que tenerla en cuenta. Hay una doctrina que enseña que el salvo siempre es salvo, como que Dios escogió quienes se salvan y quienes no.
Claramente eso contradice todo lo que la Escritura habla acerca de la justicia de Dios, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, de que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces ¿cómo va a escoger a unos para que se salven y a otros no? Claramente Dios no actúa de esa manera. Claramente Dios actúa de acuerdo al corazón del hombre. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios le da a cada quien conforme al deseo de su corazón. Si no, no se dijera en la Escritura: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un llamado, ¿verdad? Quiere decir que todo depende de ¿qué? Del corazón del hombre. De que si el hombre está dispuesto a abrir su corazón a Dios, al Padre, claramente el Padre se va a manifestar y va a permitir que la luz gloriosa del Evangelio de Yeshua, el Mesías, resplandezca sobre nuestras vidas y podemos llegar a entender, a comprender lo que de otra manera ningún hombre puede llegar a entender y a comprender. La fe es algo que a veces no es tan fácil explicarla, que a veces no es tan fácil poder decir la experiencia que la persona experimenta cuando Dios se revela a su vida. Amén, porque eso es algo que Dios lo hace por su Santo Espíritu. Amén. Y entonces, claramente lo que Pablo responde, ¿verdad? Dice: quisiera Elohim, quisiera Dios que entonces no solamente por poco tiempo, por mucho tiempo, sino que todos los que me oyen realmente llegasen a experimentar lo que yo estoy experimentando, lo que yo he experimentado, lo que yo sé, lo que yo soy. Amén. ¿Por qué estoy aquí? Excepto que no tengan estas cadenas. O sea, el buen deseo de alguien que anhela la salvación para otros es que otros lleguen a conocer y a entender lo que Dios le ha concedido a esa persona, pero sin que tenga que pasar tal vez por los sufrimientos que esa persona ha tenido que pasar para que el Señor lo guíe. Amén. Porque cada quien es guiado conforme a la voluntad de Dios. Hay quienes tienen que pasar por más aflicciones y por más sufrimientos y por más pruebas que otros, pero todo es para la gloria del Padre y también para bendición de cada creyente. Amén. Porque solo el Padre sabe por qué unos tienen que pasar por pruebas más difíciles o por aflicciones más difíciles que otros. Amén. Solo Él lo sabe, porque solamente Él conoce el carácter de cada uno de nosotros. No somos iguales. Amén. Entonces, claramente el deseo de Saulo es el deseo de todo aquel que anhela, que ama a su prójimo y que anhela la salvación de su prójimo, que anhela que todos puedan llegar a entender, a comprender y que sobre todo lo que es la salvación y que el Padre mismo haga resplandecer el rostro de Jesús de Nazaret sobre la vida de cada aquel que escucha la palabra, de aquel que escucha el mensaje y que no endurezcan el corazón, sino que estén dispuestos a abrir el corazón y a clamar al Padre: revélame tu salvación, revélate en mi vida, revélame a tu Hijo amado en mi vida. Amén. Porque en eso está el creer. Ahora es interesante que Saulo le pregunta al rey Agripa, no le pregunta, sino que él está seguro en lo que le pregunta, que si él le cree a los profetas o cree en los profetas. ¿Qué es lo que está queriendo decirle con esa pregunta? ¿Cree eso Agripa en los profetas o a los profetas? Queriendo decir que claramente todo lo que se ha dicho acerca de Yeshua el Mesías fue profetizado por medio de ellos, y por lo tanto el rey Agripa, al creer esas cosas, de que esas cosas son así, entonces ahora Saulo dice: yo sé que tú crees, pero hay una diferencia entre creer a lo que la Escritura dice y otra cosa estar dispuesto a vivir la fe que el Señor nos pide. Porque claramente el rey Agripa no iba a estar dispuesto a hacerse creyente de Yeshua el Mesías, porque eso le costaría tener que exponer todo lo que él era, hasta su título, su reino y todo eso. Amén. Porque sería creer en Yeshua el Mesías como el rey de Israel, que era lo que los romanos estaban condenando, que fue por lo que condenaron a Yeshua el Mesías, porque lo acusaron de que él se había hecho ¿qué? Se había hecho rey. Entonces vemos que el que alguien crea en Dios o aún mismo crea la Escritura no es suficiente si no da el paso de fe, si no está dispuesto a afrontar lo que la fe le va a demandar. Amén.
Y muchos tristemente se llegan hasta ahí, hasta creer. Yo creo en Dios, yo creo en la Escritura, creo lo que la Escritura dice, pero no están dispuestos a darse paso. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque Dios conoce ¿qué? Los corazones de los hombres y los pensamientos de los hombres. Y Dios sabe quién cree y quién está dispuesto a obedecerle, a aceptar el reto, a aceptar el llamado. Amén. Y eso es lo que va a hacer que entonces Dios mismo, el Padre mismo, se manifieste, se revele, abra el entendimiento para que entonces la persona que está dispuesta a dar el paso pueda entonces comprender y entender qué es lo que Él nos está dando a través del mensaje de la salvación. Amén. Como dice Santiago también, dice, ¿crees en Dios? También los demonios creen. O sea, creer no es suficiente. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Amén. Y creen en que Jesús, el Mesías o Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no están dispuestos a obedecer el llamado, tal como está establecido. No como los hombres lo han establecido, porque hay muchos que creen que están viviendo la fe, siguiendo la religión o las costumbres, las tradiciones de lo que los hombres han impuesto, mas no conforme a lo que el Padre ha establecido a través de Jesús el Mesías y de las Escrituras. Amén. Entonces, hay una gran diferencia. Amén. Que el Señor sea abriendo el corazón, abriendo el entendimiento de todos aquellos que nos escuchan o que llegan a escuchar, y que realmente, primeramente, estén dispuestos a abrir el corazón. Amén. No solamente a creer, sino a querer vivir conforme está establecido. Amén. Porque la salvación no es como uno la quiera. El Padre ha establecido la manera en que los hombres han de ser salvos. Los hombres no pueden imponer de qué manera quieren ser salvos, que fue lo que le pasó tristemente a la casa de Judá, al pueblo judío, cuando Saulo da testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quiere decir, porque queriendo establecer su propia justicia, dice Saulo, rechazaron la justicia de Dios. Y los hombres a veces quieren establecer de qué maneras que van a ser salvos. Amén. Y recurrimos a un sinnúmero de cosas, de que Dios es bueno, que Dios no condena a nadie, de que Dios no juzga a nadie, y un montón de ideas que tenemos equivocadas acerca del Padre y del juicio que va a hacer. Y entonces creemos que vamos a ser salvos porque así lo creemos. Amén. Cuando claramente el que establece la salvación y cómo es la salvación es el Padre mismo a través de lo que quedó escrito. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. Capítulo 27 dice que versículo 1 dice: cuando se decidió que zarpáramos hacia Italia, entregaron a Saulo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la cohorte imperial. O sea, ya Saulo sale hacia Roma. Amén. Para ver al César, para ser enjuiciado por César mismo. Amén. Dice: embarcándonos en una nave adramitena que iba a zarpar hacia los puertos de Asia, nos hicimos a la vela, estando con nosotros Aristarco, un macedonio tesalonicense. Al día siguiente atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Saulo con benevolencia, le permitió que fuera a sus amigos a recibir atención. Todo esto lo que va a narrar aquí a Lucas es todo lo que ocurrió en ese viaje. Amén. Así que vamos a ver una cantidad de expresiones que son técnicas acerca de la navegación. Amén. Que tal vez no comprendamos completamente, pero que es la narración que hacen de lo que sucedió en todo este viaje hasta que Saulo llegó a Roma. Amén. Y por qué lo narran. ¿Cuál es el hecho de narrar toda esa aventura que vivieron ellos en ese viaje? Amén. Dice: de allí, versículo 4, de allí nos hicimos a la vela y navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Chipre es una isla, ¿verdad?
que está en el Mediterráneo. Y navegando a través del mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión, hallando una nave alejandrina que navegaba hacia Italia, nos embarcó en ella. O sea, cambiaron de nave. Después de navegar lentamente durante muchos días y arribando con trabajo frente a Nido, pues el viento no nos permitía avanzar, navegamos a Sotavento de Creta hacia Salmón. O sea, todo esto son islas y parte de tierra. Y costeando con dificultad, arribamos a cierto lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiéndose gastado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, a Saulo les aconsejaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Saulo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó pasar par de allí, por si podían arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, e invernar allí. Aquí se nos da un dato de la fecha más o menos en qué tiempo ocurrió toda esta travesía, todo este viaje. Y es el dato que nos da la Escritura cuando dice que pasado ya el ayuno. ¿De qué ayuno está hablando la Escritura allí? O Lucas. Amén. Y claramente entendemos que es por este tiempo, porque son los tiempos donde empieza el verano a pasar y el otoño a aparecer, y entonces la naturaleza empieza a tener ciertos cambios. Amén. Y hay un ayuno en ese tiempo que es el ayuno de Yom Kippur. Amén. Quiere decir que Saulo zarpó para Roma, o lo embarcaron para Roma a los comienzos o en el comienzo del séptimo mes. Amén. Que es donde caen las 3 últimas fiestas que el Señor mandó para Israel. Amén. Que es la fiesta de Yom Teruah, que es el primer día del mes séptimo, y lo que es 10 días después es la fiesta de Yom Kippur, o el día del ayuno. ¿Amén? Porque ese día se demanda ayuno a toda la población, y luego viene 5 días después, para el 15 de ese mes, viene lo que es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, que hablando de ellas estamos próximos a entrar en ellas. Amén. Ahora, meditando un poquito sobre esto del ayuno, para un israelita que había crecido en su tierra y que pues vivía conforme a la cultura de su nación, con los sacerdotes y el templo y todo lo que se vivía en Israel, pues ser alejado de su tierra era algo muy doloroso, porque claramente era dejar atrás toda esa vida, toda esa cultura que los identificaba a ellos como pueblo de Dios. Amén. Claramente vemos que Israel, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, pues pasaron por esa experiencia. Y ahora Saulo, en este tiempo en que ya él va hacia Roma, claramente Saulo no tiene la misma aflicción que podía tener un israelita cuando fueron sacados de la tierra, porque ya él tiene un entendimiento muy diferente de las cosas que están ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Amén. Y claramente uno de los deseos de Saulo era poder ir a Roma para llevar el mensaje, llevar el evangelio también allá a Roma. Amén. Así que claramente él tampoco va con tristeza, porque va sabiendo de que si Dios quiere, le va a permitir poder ser de bendición para los que están en Roma. Amén. Así que, ¿por qué? Porque ya todo ha cambiado. Ya las cosas han cambiado en cuanto a la manifestación de lo que el Padre está haciendo con todo Israel. Amén. Ya el ser sacado de la tierra ya no se mira con tristeza, sino más bien se veía como una oportunidad de poder
cumplir la voluntad del Padre, de llevar el mensaje a las naciones y que todo Israel realmente sea redimido y sea rescatado. Pero para cuando los israelitas que fueron expulsados de su tierra no tenían ese pensamiento, ni ese conocimiento, ni ese mandato, pues claramente era muy doloroso para ellos tener que salir de su tierra y dejar atrás todo lo que era la tradición del templo, de los sacrificios y todas esas cosas. Amén. Pero ahora, ¿qué es lo que se celebra en Yom Kippur? O en el día del ayuno. ¿Por qué es que se hace ayuno? Claramente porque tenía que ver con los dos sacrificios que se hacían, los dos carneros que se sacrificaban para purificar el templo y el santuario. Amén. Los cuales nos recuerdan que uno era sacrificado para con la sangre de él. El sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba el arca para purificar las impurezas con que los israelitas habían impurificado el santuario, y el otro era llevado afuera al desierto, sobre el cual se imponían las manos y se oraban para que sacar las impurezas, los pecados de Israel. Amén. Y claramente los dos están representados en un solo hombre, en Yeshua el Mesías. Amén. Que por un lado su sangre sirvió para la santificación de todo el pueblo. Amén. Para el perdón de los pecados de todos aquellos que creen y se arrepienten. Y también por otro lado, él mismo también fue sacado afuera de las murallas de Jerusalén para llevar sobre sus hombros todo el pecado que Dios puso sobre su cuerpo, sobre su vida. Amén. Así que cuando llegue el tiempo de conmemorar Yom Kippur, estaremos recordando estas cosas, que lo que simbolizaba realmente la fiesta o la fecha señalada de Yom Kippur. Amén. Los sacrificios que se hacían allí y que ahora, pues, aunque no se celebran y aunque existiera el templo, no podrían celebrarse para los creyentes, porque claramente ya el sacrificio de Yom Kippur fue hecho. Amén. Para nosotros. Amén. Para todos los creyentes. Vemos que Saulo entonces previene al centurión de que no es bueno hacerse a la mar en esas circunstancias, porque está la posibilidad de que van a perder no solamente las vidas, sino que también se va a perder la nave. Y entonces claramente pues Saulo no es marinero, así que el centurión, ¿qué hace? En la lógica de una persona, ¿a quién le vas a creer? Amén. En la lógica estamos hablando, amén. Porque si uno fuera espiritual, pues entonces también daría cuenta de que lo que otra persona pueda llegar a decir en base a lo que también esa persona es en el conocimiento espiritual. Amén. Pero al romano no le interesa eso, así que consulta más al capitán y al dueño de la nave y se deja llevar por lo que ellos le dicen. Pero más que todo eran movidos porque se nos dice que el puerto donde estaban no era muy bueno para que ellos pudieran invernar ahí. ¿Qué significa eso? Que iban a tener que pasar por lo menos de 3 a 4 meses ahí hasta que el tiempo se hiciera bien para que ellos pudieran seguir navegando. Pero no le hacen caso y se hacen a la mar, y entonces Lucas nos va a narrar todo lo que va a pasar allí. Amén. Ahora recuerde que Saulo está diciendo que el viaje puede traer pérdidas para la vida de él. Lo que Saulo también está considerando de que realmente el viaje es peligroso. Amén. A tal punto de que todos pueden perecer. Amén. Eso sin contar con lo que sea la voluntad del Padre. Amén. Luego dice el versículo 13: y soplando blandamente un austro, o sea, un viento favorable, suponían que habían logrado su intento, levantaron anclas y costeaban Creta, la isla, lo más cerca posible. Pero no mucho después, un viento huracanado llamado Euraquilón dio contra ella, o sea, contra la nave. Y como la nave, al sufrir la embestida, no pudo poner proa al viento, nos dejábamos llevar a la deriva. O sea, llegó un momento en que
sea que las naves tienen sus velas y las acomodan para que entonces poder sostenerse, pero como lo tomó por sorpresa, lo que hicieron fue que dejarse llevar para donde el viento los llevara. Amén. Dice, y después de navegar, 16, y después de navegar a sotavento de cierto islote llamado Cauda, a duras penas logramos sujetar el esquife. El esquife es el barco, una pequeña embarcación que tienen los barcos grandes para que en caso de hundimiento, pues la gente pueda salvarse. Es como un barco pequeño. Amén. Y luego dice que después de izarlo, o sea, levantarlo, ciñeron con amarras la nave por debajo y temiendo encallar en la sirte, arriaron los aparejos y se dejaban llevar a la deriva. La sirte era una especie de bancos de arena que había en un área del Mediterráneo, que el problema es que cuando una nave, digamos que esto es el mar profundo y esto es un sirte, un banco de arena. Si una nave viene y viene en las aguas normales y se topa con el banco de arena, ¿qué va a pasar? Pues claramente la nave va a levantarse aquí, pero una vez que siga avanzando, cuando vuelva a tocar ya no haya arena y se hunda, entonces lo que se va es a elevar y se va a voltear. Entonces eso es lo que ellos temían. Amén. Para no contar la historia, pero a mí me sucedió, por eso sí lo puedo explicar. Amén. Con una pequeña canoa. Entonces, dice que el 18, pero como la tempestad nos seguía sacudiendo furiosamente al día siguiente, comenzaron a lijar, o sea, comenzaron a botar cosas del barco para alivianar al barco. Amén. Y al tercer día arrojaron con sus propias manos los aparejos de la nave. Y al no aparecer el sol ni las estrellas, por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. Fíjese que todo esto claramente estamos hablando en términos humanos. Amén. Saulo o Lucas, como seres humanos, viendo las condiciones de las cosas, pues también se tiene la idea de que todo es posible, amén, a menos que el Señor tenga otro propósito y otra voluntad. Amén. Ahora, es algo interesante que no se nos narra de Saulo, tal vez sabiendo que es apóstol, que ha recibido dones y poder del Espíritu de Dios. No lo vemos reprendiendo los vientos, ni se nos narra nada de esto, ¿verdad? Simplemente está allí, callado, orando al Padre, orando a Dios y al Señor. Amén. Por lo que está ocurriendo, pero dejando que las cosas ocurran como Dios permita que ocurran. Amén. Y esto es algo que es importante, porque a veces nosotros los creyentes tenemos la tendencia de creernos que por cuanto somos siervos de Dios o hijos de Dios, entonces tenemos autoridad sobre todo. Y amén. Y empezamos a reprenderlo todo. Amén. Y a veces hay que estar en silencio, hay que orar y dejando que sea el Padre que se glorifique en lo que Él quiera hacer y cómo Él lo quiera hacer. Amén. Y hay cosas que Dios dará entendimiento para saber lo que se debe hacer, pero hay cosas donde no hay revelación de Dios en cuanto a lo que va a suceder. En este caso, Saulo ni ninguno de ellos realmente tenían revelación hasta este momento de en qué iba a parar todo. Por lo tanto, todos temían que, ya Saulo lo ha dicho antes, ¿verdad? Temían el que pudieran perder la vida de ellos también. Amén. Y eso es interesante porque hoy en día la congregación, uno lo ve mucho, a las personas reprendiendo, cubriéndose con la sangre del Mesías y reprendiendo todo. Amén. Sin dejar tal vez espacio a que tal vez Dios quiera glorificarse en la situación, y que lo que hay que estar es orando a Dios, pero esperando que Él se manifieste, que Él dé revelación de lo que realmente quiere hacer. Amén. Y no adelantarse, porque puede ser que Dios se quiera glorificar en una circunstancia difícil de nuestra vida, y nosotros, en vez de esperar de que Dios se glorifique, entonces queremos es que nos libre de las situaciones que estamos viviendo. Amén.
Y esto lo vemos mucho, uno ve la vida de los profetas y la vida de los discípulos, tuvieron siempre ese comportamiento. Siempre confiando en Dios, esperando en Dios y dejando que Dios se glorificara en todas las cosas que ocurrían, no resistiéndose a lo que Dios permitía que ocurriera. Amén. Pero hoy en día la tendencia es que somos hijos del Rey y no queremos sufrir ningún mal. Amén. Nada malo nos puede pasar porque somos hijos de Dios. Y Dios está con nosotros y Dios nos va a proteger y Dios nos va... Amén. Pero hay que tener mejor entendimiento acerca de lo que es ser un hijo de Dios. Y es que el siervo no le da órdenes al Señor. Que es el Señor el que sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y que el siervo tiene que estar sujeto a la voluntad de su Señor. Amén. Y que si algo acontece, si algo sucede, la mejor arma, ¿cuál es? Señor, en tus manos estamos. Hágase conforme a tu voluntad. Y el Señor se va a manifestar. Si Él quiere manifestarse, y si sus planes son manifestarse, y si su voluntad es manifestarse, Él se va a manifestar y se va a glorificar. Amén. Sigamos leyendo. Dice el 21, después de pasar mucho tiempo sin alimento, Saulo se puso en pie en medio de ellos y dijo: oh varones, ciertamente deberíais haberme hecho caso y no zarpar de Creta para evitar este perjuicio y pérdida. Amén. Claramente aquí le está reclamando el hecho de que no lo escucharon. Pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, excepto de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo un enviado de Elohim, de Dios, de quien soy y al cual sirvo. Y me ha dicho: no temas, Saulo, tienes que comparecer ante César, y he aquí que Elohim te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque confío en Elohim, en Dios, que será así como se me ha dicho, pero tendremos que encallar en alguna isla. Fíjate que cómo Dios trae respuesta en el tiempo que Él quiere. Puede ser que por un tiempo la situación o los problemas se hace tan densa y tan difícil que, como pasaba con ellos, ni había estrellas, ni había luna, ni había nada, porque todo era oscuridad y tinieblas. Amén. Y el viento que no paraba de arreciar. Amén. ¿Cuántos días? Dice que por muchos días, tanto así que no tenían tiempo ni siquiera para consumir alimento. Amén. Y cuando ya están perdiendo las esperanzas, sus siervos, entonces ¿qué hace Dios? Aquí estoy. Amén. Y entonces le da un mensaje que claramente para los romanos y todos ellos, que estarían en peor condición que Saulo y que los discípulos, entonces claramente les dice: tranquilos, que no va a pasar nada. Amén. La nave no se va a salvar, pero nosotros sí nos vamos a salvar. Amén. Y claramente, ¿por qué Dios espera? ¿Por qué no se lo dijo cuando recién comenzó la tormenta? Parece que parte, Dios lo conoce, Dios sabía que el romano no iba a escuchar. Pero creo que más bien lo que Dios quería era glorificarse. Amén. Y esperó el momento en que todos, hasta los mismos siervos, estuvieran en un pensamiento de creer de que ya todo está perdido, para entonces decir: el que tiene el dominio de la vida y el control de la vida y el control de las cosas soy yo. Así que te digo que no tengas temor, porque a Roma vas a ir. Y no solamente tú, sino que Dios te ha concedido que todos los que están en este barco sean salvos. Entonces imagina que cuando estos romanos y todos estos marineros oyeron eso, ¿le creerían o no le creerían? Amén. Solo el Señor lo sabe si esa gente creyó o no.
pero lo que sí creyó fue Saulo y los que estaban con él. Amén. De que si el Señor había hablado, entonces las cosas iban a suceder. Y dice que el 27 dice: cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados nosotros a la deriva en el Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y navegando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, o sea que ya estaban llegando más a la orilla, ¿verdad? Y temiendo que encalláramos en algún lugar rocoso, soltaron 4 anclas desde popa y deseaban con ansia que se hiciera de día. Pero como los marineros trataban de abandonar la nave y habían bajado al mar el esquife bajo pretexto de soltar anclas desde proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Ahora, ¿por qué era que los marineros tenían que permanecer allí? Porque eran los únicos que sabrían cómo maniobrar el barco hasta donde realmente se pudiera encallar. Y si los marineros se montaban al esquife y se iban, claramente corrían riesgo de que el barco se hundiera en cualquiera de estos lugares. Amén. Por lo tanto, Saulo, aunque no es marinero, ya ha tenido experiencia, porque todos sus recorridos que hizo llevando el evangelio por toda Asia, muchas veces tuvo que montarse en barco. Así que algo aprendió en todos esos viajes. Amén. Algo se aprende de todo ello, y claramente se dio cuenta de que el plan de los marineros era abandonar el barco y salvarse ellos, y ahí, como dice el dicho, sálvase quien pueda. Amén. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. O sea, la única forma de poder salvarse la soltaron. Y cuando amanecía, Saulo exhortó a todos a que tomaran alimento, diciendo: hoy es el 14º día que estáis en vela continuamente y en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salud, porque ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Elohim en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos ellos comieron también, después de cobrar ánimo. Y todas las personas en la nave éramos 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían en cierto golfo que tenía playa, en la cual decidieron si era posible encallar la nave. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, soltando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cayendo en un lugar de corrientes cruzadas, encallaron la nave, y la proa, al clavarse, quedó inmóvil, pero la popa se abría por la violencia del mar. Y los soldados habían acordado matar a los presos, para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Saulo, les impidió llevarlo a cabo, y mandó que los que podían nadar se echaran los primeros y salieran allá hacia tierra, y que los demás salieran después, unos en tablones y otros en los varios objetos de la nave. Y así aconteció que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Amén. Claramente, cuando todo esto ocurrió, después que todo esto ya pasó, si los que oyeron las palabras de Saulo y lo que Dios había dicho por medio de él, de que ninguno de ellos moriría, claramente comprendieron que lo que Dios había dicho. Amén. Y lo que Dios había hecho. Amén. Y así vemos que cómo Dios a veces se glorifica de una manera que uno ni piensa ni sabe. Amén. Siempre Dios sabe cuál es la mejor forma para Él glorificarse. Amén. Y uno, como siervo y como servidor de Dios o como creyente, debe siempre esperar a que sea Dios el que disponga lo que Él va a hacer. Amén. Aun cuando claramente vemos que si no es porque Saulo se da cuenta de lo que está sucediendo,
pues claramente también las cosas hubieran sido diferentes, amén. Pero también Dios da sabiduría a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos, para que también no seamos tan inocentes en las cosas, amén. El que confiemos en Dios no significa que también somos ingenuos, amén, en cuanto a la astucia de los hombres o en cuanto a la actitud de los hombres, amén. Una cosa es confiar en Dios, otra cosa es que uno pase por ingenuo, amén, y no entienda la malicia o la maldad de los hombres, amén. Siempre hay que estar orando al Señor, pero con los ojos abiertos en lo que los hombres dicen y hacen, amén, porque claramente si uno se descuida, pues claramente pasa por ingenuo, amén. Y somos por ahí, como dice por ahí el dicho, somos ¿qué? Mansos pero no mensos, amén. Así que en Dios confiamos, pero en los hombres hay que tener los ojos bien abiertos, amén, en cuanto a lo que los hombres puedan llegar a hacer, amén. Así que vamos a dejarlo allí y por la tarde, no se haga tan largo, leemos el último capítulo, amén, y terminamos de ver la narración, porque aún no he llegado a Roma, aún falta camino por recorrer, amén. Así